Para iniciar, hagamos un pequeño ejercicio con esta caricatura. Hagamos una reflexión de la misma. ¿Qué nos dice esa caricatura? Pensemos, podemos ver ahí tal vez un economista, un político. Trata de guardar un dinero, parece que no es un dinero bueno, y además lo guarda en un cuadro que representa la justicia. Puede ser que represente también la educación o la niñez. ¿Qué queremos decir con esta caricatura? Bueno, resulta que toda propuesta política, todo proyecto, contiene una ideología. Este personaje es parte de la sociedad y en esa sociedad en la que convive tiene una ideología. Todos tenemos una ideología y nuestra función hoy es averiguar en qué consisten esas ideologías. Vamos a analizar el objetivo de esta unidad. Es el reconocimiento de las principales ideologías que existen, para encontrar los valores que aportan, las limitaciones y los problemas que tienen en la práctica de los pueblos. Recordemos que ese es el objetivo 1 del objetivo procedimental número 5 en 10º año. Iniciemos con el concepto de ideología. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una ideología? Nos hablamos al conjunto de ideas y valores concernientes al orden político, social y económico. Ojo que estos tres no se desligan y son inherentes el uno al otro, que guían los comportamientos de las personas a nivel político, a nivel social y a nivel económico. ¿Cuáles son las principales ideologías? Bueno, para esta videotutoría analizaremos 4 casos: el liberalismo, el socialismo, el anarquismo y el socialcristianismo. El liberalismo. Esta primera ideología sobre la cual hablaremos fue creada en el marco de la sociedad de mercado y se vio reforzada por las ideas de la Ilustración. Existe una preocupación en los individuos de esta ideología por las libertades básicas del ser humano. La libertad de comunicación, la libertad de transporte, pero sobre todo la libertad de consumo. Eso que llamamos propiedad privada, que cada quien pueda tener algo que le pertenezca y no pueda ser arrebatado por otra persona. Se protege bajo las leyes y esas leyes dan pie a una sociedad de mercado. Ahora bien, el liberalismo económico promulga que el gobierno no debe preocuparse por intervenir en la economía, sino más bien en regular esta economía para que sean los actores del mercado los que puedan ejercer su función dentro de él. Ahora bien, esta libertad que promulga el liberalismo económico puede generar algunas contradicciones, pues lo vemos en la imagen que tenemos a continuación. En la imagen se aprecia que la igualdad es una de las preocupaciones del liberalismo. Sin embargo, esa igualdad en términos del mercado podría no ser justa para todos, de manera tal que los beneficios de unos cuantos van a estar sustentados en el trabajo de la mayoría. Hablemos ahora de otra ideología, el socialismo. Lo primero que tenemos que decir es que el socialismo nace como una contradicción del liberalismo económico. Veamos la caricatura donde el sistema bancario, el gobierno, se reparten la principal tajada en los recursos y el pueblo se queda sin nada. Estas contradicciones fueron elementales para que el pueblo empezara a sentirse disconforme. Se promulga una unidad de la clase trabajadora, con la idea de que esta clase trabajadora se apropie de las condiciones laborales y pueda mejorarlas. La desigualdad, la explotación, el control político y la riqueza en manos de unos pocos fueron los que provocaron este socialismo. Promovía un cambio en las estructuras a favor de las clases explotadas, que éstas iban a controlar la explotación y que era el mismo pueblo el que dirigiría los destinos, el gobierno de los trabajadores y una repartición justa de la riqueza. Veamos algunas de las características del socialismo. En primera instancia, la socialización de toda la producción. Quiere decir que todos van a ser dueños de todo y nadie es dueño de nada. El Estado es el encargado de repartir todo esto. Y ahí nos lleva a la segunda característica, el control estatal. El Estado debe encargarse de repartir de manera justa todas aquellas necesidades que las personas tienen. Por último, la mayoría de los casos de los países que conocemos son unipartidistas. El Partido Comunista se convierte en el partido único del pueblo. El caso de Cuba o de China son ejemplos de este tipo de partidos. La siguiente ideología es el anarquismo. Es una doctrina política que pretende la desaparición del Estado y de sus organismos y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier otra autoridad. Si bien es cierto, como ideología política solo podemos mencionar algunos casos aislados a través de la historia, el anarquismo se convierte en una fuente importante de información
y de pensamiento que nutre la capacidad y la posibilidad de otras ideologías. No podríamos pensar en la democracia sin el aporte que le hace el anarquismo a la misma. Analicemos algunas de las características del anarquismo. Para empezar, la libertad del individuo se vuelve fundamental y en ella se basa toda su ideología. Bajo la misma lógica, creemos que la autoridad oprime al individuo y no lo deja desarrollar esa propia libertad. Las estructuras, por tanto, son innecesarias, estructuras como el mismo gobierno o las leyes en general. Y por tanto, se permite pensar en la abolición del Estado como una forma de explotación del ser humano y de las relaciones. Las relaciones entre los seres humanos deben estar guiadas a través de la solidaridad y ese tipo de vínculos como la tolerancia, el respeto y la unión. La siguiente ideología es el social cristianismo. Entenderemos por social cristianismo como la respuesta de la Iglesia Católica a las ideologías que estaban en ese momento imperando, sobre todo el liberalismo económico. Recordemos que el liberalismo económico captaba todo el mercado y la Iglesia necesitaba hacer una respuesta donde sentía que estaba perdiendo mucha de su capacidad. Por eso, dos encíclicas son importantes en este sentido, la Rerum Novarum y la Quadragésimo Anno. ¿En qué se van a basar esas encíclicas? En la dignidad del ser humano, en la posibilidad del desarrollo del ser humano, en la solidaridad y en la atención a la pobreza. Visto de esta forma, el social cristianismo es una forma digna de ver la democracia. Repasemos algunas de sus principales características. El pluralismo político es una de las más importantes, pues permite la capacidad de diferentes actores de participar. La igualdad, la sociedad civil como base fundamental del Estado, el desarrollo personal que debe ser impulsado a través de la misma sociedad civil y a través del gobierno, la justicia social como un eje que permite la misma igualdad y la democracia como base fundamental de este sistema político. En Costa Rica es importante tomar en cuenta que a partir de los años 40 del siglo XX existe una gran influencia del social cristianismo en nuestros gobiernos. Hola, continuaremos con el análisis número 2 de las ideologías políticas. Esta vez analizaremos 4 ideologías: el fascismo, la socialdemocracia, el fundamentalismo y el libertarismo. Iniciemos. Empecemos con el fascismo. Es una ideología que se inició posterior a la Primera Guerra Mundial a través de Benito Mussolini. Esta ideología nace en Italia y va a ser referente para otras ideologías como el nazismo de Hitler o incluso la Falange Española de Franco. Se basa fundamentalmente en el autoritarismo. El poder es ejercido a través del ejército y es el que concentra todo el poder. Es nacionalista y por eso los que están dentro de él están orgullosos de pertenecer a este partido, de pertenecer a esta ideología. Otra característica es que en sí promueve la desigualdad de las clases. Esto genera que algunos sean elegidos para gobernar y otros sean elegidos para ser gobernados, generando así una élite en el poder que se abusa de ese mismo poder. Otra característica es que es eminentemente antiliberal, controla el mercado. El Estado, que es representado por el gobierno militar, controla todas aquellas funciones del Estado y del mercado. La supremacía del Estado y del partido están por encima de todos los seres. Ahora analicemos la siguiente ideología, la socialdemocracia. Entenderemos por socialdemocracia una reforma democrática del capitalismo. Es el intento del capitalismo por flexibilizar el trato que está dando a los individuos, sobre todo aquellos que están en mayor desventaja. Analicemos algunas de las características de la socialdemocracia. La regulación estatal es básica. El Estado controla la economía y controla los elementos propios de la sociedad. Esto lo hace a través de políticas públicas universales y políticas públicas selectivas. Recordemos que las políticas públicas universales son aquellas que están dirigidas a buscar el beneficio de la mayoría de la población, que todos encuentren los beneficios del desarrollo. Por el contrario, las políticas selectivas buscan ayudar a aquellos
actores más vulnerables de la sociedad a que logren también disfrutar de los beneficios del desarrollo humano. Esto se hace para buscar el cumplimiento de los derechos humanos, la equidad y la solidaridad sobre todo. En Costa Rica, el Partido de Liberación Nacional en sus inicios tuvo la corriente socialdemocracia. Probablemente algunos ahora piensan que esta corriente ya fue abandonada, pero debemos decir que en su inicio la socialdemocracia fue un aporte fundamental al desarrollo social de Costa Rica. La siguiente ideología política es el fundamentalismo. Por fundamentalismo vamos a entender un movimiento religioso y social político basado en la interpretación literal de los textos sagrados, llámese Corán, Biblia, Torá, y el estricto cumplimiento de las leyes y las normas que éstas representan. Veamos algunas características del fundamentalismo. Es eminentemente un rechazo a la secularización de la modernidad. Rechaza la modernidad, pues la considera que va en contra de aquellas tradiciones que le formaron. Es una interpretación literal de los textos religiosos y con ello lleva interpretaciones de hace miles de años a la sociedad actual. Y esto podría generar contradicciones con otras visiones y otras ideologías políticas. Lo político y lo religioso se entremezclan de manera tal que no se puede distinguir uno de otro. Hablemos ahora de la última ideología, el libertarismo. Esta ideología nace después de la Segunda Guerra Mundial en el marco de los Estados Unidos y es importante entenderla como una etapa más elevada del liberalismo económico que vimos al inicio. Es una forma más radical de ver la economía. Esta promueve la desaparición total del Estado a través de la regulación únicamente del mercado. Para ella, los contratos y las costumbres son las que deben regir a las personas y la libertad es el elemento básico fundamental de toda la relación.